Buenas tardes, chicos. Mucho gusto saludarles por esta vía. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. De casualidad, si me logran ver. No lo vemos. No, doctor. No, Pantalla oscura, doctor. No, a ustedes. Sí, Ya se ve. Ahora sí, ahí estaba. Copiado. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, prácticamente estamos casi en la penúltima clase de nuestro curso, porque solo nos faltan 2 asuntos de jurisdicción voluntaria que poder trabajar. Y me comentaba la licenciada Elizabeth que tenemos pendiente según el programa un punto relativo al derecho. Nosotros podemos dejar segundo parcial. A veces trato la manera de que, dependiendo cómo están en el segundo parcial, cómo vienen, considerar el trabajo, tal vez para el tercero a ustedes. Entonces, de acuerdo a lo que platicamos la semana pasada, vamos a dejar un trabajito donde ustedes pues prácticamente tienen que argumentar, analizar, y esto pues yo considero que en un par de horas pues lo pueden hacer. Y lógico, ¿verdad? Argumentar sobre el punto relacionado a lo que se refiere en derecho comparado. Entonces, vamos a iniciar con la clase y luego le voy a dar la palabra a la licenciada Elizabeth Solís para que ella pues, nos pueda ilustrar de qué forma vamos a presentar ese trabajo. Ya tenemos la minuta, lo que les vamos a trasladar. Entonces, lógico, ella les va a hablar. Van a haber algunas preguntas y las podemos ir solventando. Hoy vamos a ver uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria que se refiere o que está regulado en el decreto 125-83. Solo que por cuestiones personales se me olvidaron mis leyes ustedes, pero les voy a hablar un poquito en relación a este asunto de jurisdicción voluntaria. Bueno, este asunto de jurisdicción voluntaria, que como les compartí, es el penúltimo, ¿verdad? Porque el último sería la determinación de parto y la determinación de preñez. Y eso lo vamos a trabajar el día miércoles y ahí pues prácticamente vamos solventando. Creo que ya les compartieron a ustedes, no sé si se enteraron, que tenemos el examen el 29 de mayo, si no estoy mal. Al parecer los exámenes inician, creo que la primera quinta. Vamos a ver, les voy a decir cuándo inician los exámenes. Entonces les digo. Los exámenes inician el 19 de mayo. Y nosotros, si no estoy mal, creo que es el último examen. Es el 29 de mayo a las 17:30 horas. Entonces, para que tomen nota, por favor. Por favor. Bueno, vamos a hablar. Sí, vamos a hablar
sobre un asunto de jurisdicción voluntaria que está regulado en el decreto 125-83, que se refiere a rectificación de bien inmueble urbano. Pues el objeto, en su momento, el legislador establece que en Guatemala existen bienes inmuebles de carácter urbano que por diversas causas figuran inscritos, escúchese bien, inscritos en el registro general de la propiedad con áreas mayores a las que real y físicamente tienen. En el registro de la propiedad puede aparecer con 500 metros cuadrados, pero de forma real y física tiene 350, 450, 475. Entonces, existe discrepancia que se hace necesario corregir mediante un procedimiento ágil que al mismo tiempo garantice los derechos de terceros y los propios intereses del Estado de Guatemala. Porque existe en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala que el Estado de Guatemala garantiza la propiedad privada. De ahí se hace una motivación para que este procedimiento pueda ser llevado a sede notarial. El objeto del decreto 125-83 establece que los propietarios de bienes urbanos cuya área física sea menor a la que aparece inscrita en el registro de la propiedad podrán solicitar ante un notario. Por eso es que es el último asunto de los comprendidos que se pueden llevar en sede notarial. Entonces, podrá solicitar ante un notario la rectificación del área en la forma y acuerdo establecido en el decreto 125-83. Para esto, el decreto 125-83 establece que es necesario para la rectificación de un bien inmueble urbano que pueda tramitarse en la vía notarial y que se requiera consentimiento unánime de todos los interesados y que la autoridad administrativa para los efectos de la aplicación de la presente ley será la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. Vamos a entrar a los últimos. Bueno, de la Escribanía de Gobierno. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno. Eso es lo que establece el decreto 125-83. Pero también se hace una crítica, una denuncia que el decreto 125-83 ha quedado poco eficiente para este tipo de procedimientos. Como lo mencioné hace un momento, nosotros debemos de tener claro que cómo vamos a identificar cuando procede
uno de estos asuntos de jurisdicción voluntaria para que podamos trabajar en sede notarial es que el inmueble esté inscrito en el registro general de la propiedad. Que únicamente se puede trabajar si el exceso que tenemos nosotros es de 450 metros cuadrados y que el inmueble esté ubicado en el área urbana. Vuelvo nuevamente. Para eso, nosotros tenemos que verificar, según la inscripción en el Registro General de la Propiedad, que diga que esté en el casco urbano. Antes existían problemas cuando no se tenía el decreto 125-83. A raíz de esos problemas, en los considerandos, en la exposición de motivos del Congreso de la República, se establecía que instrumentos rudimentarios, que las desmembraciones eran mal calculadas y que habían errores notariales y registrados que se venían acumulando, digámoslo así, década tras década. Tal vez mis contemporáneos o alguien que esté en la clase y que haya tenido la experiencia, y no hace mucho tal vez, pero fíjense en ustedes que lo que comúnmente nosotros conocemos es el metro. El metro. Pero a veces en el área rural se mide por cuerdas. Y la cuerda de Occidente no es la misma que a veces que la cuerda del norte, de allá por Petén, o de Oriente. A veces se hablaba de varas. Y yo recuerdo que todavía allá por el 2012, 13, que yo acompañé a medir unos terrenos, fíjense ustedes que los paisanos, qué metro y qué nada, allá es con pita, y ponen el mojón y amarran y pum, y estiran al otro lado, y norte, sur, oriente, vaya, tome nota, tantas varas. Y uno se le queda viendo a la pita, va ustedes, ¿dónde está marcado? A las varas. Pero nuestra medida es el metro. Pero los que han visto o han consultado algunos libros o por X o Y razón han verificado algunas inscripciones registrales, se dan cuenta que hay inscripciones en el registro de la propiedad que se refieren a varas. Entonces, el legislador establecía que el cuello de botella era que no existía un procedimiento ágil, que se requería acudir a trámites administrativos complejos y procedimientos judiciales, que el resultado era un proceso lento, oneroso y burocrático que generaba inseguridad jurídica registral. Entonces, debemos de tener claro que el decreto es del año 85, que entró en vigencia en el año 86, pero en la del 65 también se establecía lo relacionado a la propiedad. Entonces, de allí es que el Estado es tutelar
del derecho de propiedad, razón por la cual hoy en día, como les comentaba hace un momento, existen muchas críticas y quejas sobre el tipo de procedimiento que nosotros estamos llevando. Vamos a ver. Que nosotros estamos llevando. A raíz de eso, existen muchos puntos de tesis de diversas universidades que se relacionan a la escribanía de gobierno. Bueno, entonces, ¿cuándo es que procede la vía notarial? ¿Va a proceder? Sí, solo sí, cuando el inmueble sea urbano. No aplica cuando el inmueble es rústico. Para eso hay un decreto que aún no está vigente, que es el 1555. Si ustedes pudieran en su momento revisarlo, leerlo. El inmueble, la rectificación de área de inmueble urbano no procede cuando hay un exceso de área física o cuando es regido por otras normas, otros decretos. Entonces, ¿quiénes son, como lo establece el decreto 125-83, quiénes son los partícipes, los que participan en este procedimiento, en este asunto de jurisdicción voluntaria que se puede llevar en sede notarial? Uno, el Registro General de la Propiedad, porque ante el Registro General de la Propiedad yo tengo que solicitar una certificación de historial completo para establecer dónde está el metraje y ver el historial de la finca, si ha sido objeto de desmembración y dónde y cómo poder encontrar el error. Los propietarios o el propietario, como establece el decreto 125, que existe un principio que debe ser de consentimiento unánime. El profesional, que puede ser, y yo creo que se acepta un agrimensor hoy en día, y que los colindantes, y que se pueda notificar a los colindantes y que no genere vulneración de derechos a la hora de iniciar o trabajar este asunto de jurisdicción voluntaria. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación, lógico, porque es el abogado del Estado de Guatemala, vela por los derechos del Estado de Guatemala. Solo vamos a ver, le vamos a dar entrada. Que un chico que estaba de pedir, ahí está ya. Bueno, ya le dimos entrada. Bueno, entonces, y todo esto gira bajo un profesional que guía el proceso de rectificación, que es el notario, que es ante notario, ¿verdad? Es usted el que va a dirigir este proceso de jurisdicción voluntaria en sede notarial
porque así lo establece el decreto 125-83, donde usted, notario, debe de solicitar los documentos que considere que establecen el decreto 125-83 y los que usted considere en esa acta de requerimiento que pueden fortalecer, enriquecer lo que es esa acta, sus medios de prueba. Entonces, la fase inicial se compone de 4 pasos. La fase técnica es la que nosotros vamos a verificar a través del dictamen del profesional propuesto. La fase de garantía, la fase 3, es la de legalidad. ¿Por qué? Porque se verifica o se obtiene el dictamen de la Procuraduría General de la Nación. Y por último, la fase registral. Bueno, como hemos platicado, creo que en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, tenemos claro que los primeros 3 pasos, pues prácticamente son cajoneros, ¿verdad? Porque iniciamos con un acta de requerimiento. La característica, la excepción, es que el decreto 125-83 manda o establece que en esta acta de requerimiento, el interesado que llega a tocarle la puerta de su sede notarial, usted en el acta de requerimiento lo va a ver, lo va a escuchar, va a transcribir su pretensión y todo debe ser bajo juramento. Y bajo juramento de acuerdo al artículo 459 del Código Penal. Entonces, él le tiene que presentar el historial. El historial, ya sea los testimonios, si fue una finca grande, cómo se desmembró, o cuando a él le vendieron el derecho y hubo un error, porque como aparece en la anotación de inscripción, antes, allá por los años 90 y principios del año 2000, recuerdo yo, las anotaciones que se realizaban o que realizaba el registrador eran a mano. Luego, pues ya fue todo digitalizado. Por eso se dice a veces en algunas certificaciones de historial completo, cuando se lee al momento de la conservación y se trae o se hace un resumen de la finca. Bueno, los impuestos, pues ustedes ya saben perfectamente, ya vieron los impuestos, acta notarial, 10 quetzales de timbre notarial, un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Luego nos vamos a la primera resolución, donde inician las diligencias. Nosotros le damos trámite a ese proceso de rectificación de área bien inmueble urbano, donde se propone o se nombra al profesional que va a hacer o que va a ir a medir pues prácticamente la finca. Se notifica la resolución que estos 3 ganchitos, estos 3 actos se puede hacer, estos 3 pasos se puede hacer
en un mismo acto en sede notarial, y luego está el acta notarial donde se discierna el cargo y se acepta por medio del profesional propuesto. El profesional debe ser estrictamente ingeniero civil o agrimensor, colegiado. Debe de presentarse o debe de emitirse un plano respectivo con los timbres, como es un ingeniero con el timbre del colegio en el cual, pues valga la redundancia, él está inscrito o colegiado. El plazo establece el ordenamiento jurídico, el decreto 125-83, que para medir es de 15 días posterior a su nombramiento. Entonces, luego, él le tiene que dar el dictamen, el informe establecido, cómo fue que lo midió, si tiene alguna técnica. Hoy en día se me olvida cómo se llama, si alguien me puede apoyar, cómo se llaman estos aparatos con los que miden ustedes, y son como infrarrojos, se pone en una posición. Una estación total utilizan ahorita, Alec. Estación total se llama. Bonito va usted porque la ubican independientemente cómo es el terreno, si es un terreno irregular, si hay quebrada, entonces se van posicionando y chica, es muy preciso, va usted, es muy preciso. Hay algunos ingenieros, algunos arquitectos que invierten, digámoslo así, en su negocio. Incluso se puede, hay programas que usted puede estar en otro lado y a través del satélite, cuando le dan las coordenadas, lo puede montar. Y ahora con esto de Google, no me recuerdo cómo se pronuncia, sobre la tierra, usted se puede meter y ubicar la finca donde fue medida, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de las garantías de derechos y control de legalidad, nos referimos que de preferencia ustedes háganlo, porque puede ser una opción notificar acta y plano a los colindantes para hacerles del conocimiento que se está iniciando o se inició un proceso en sede notarial de rectificación de área de bien inmueble y que estas personas tienen, recuerdo que así es, 8 días para presentar oposición. Ahora, a veces también hay otra forma de notificar que puede ser a través de dictos. Entonces, para su mejor seguridad, si usted puede notificar de forma física, hágalo, ¿verdad? Hágalo. Luego de eso, pues, hay que trasladar el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que ésta pueda remitir el dictamen o la opinión en relación al asunto de jurisdicción voluntaria que se está llevando de determinada persona en su sede notarial. Es importante, como lo hemos venido platicando, que ustedes lean esas guías que tiene la Procuraduría General de la Nación, porque en esas guías, recuerdo que hay como 5 asuntos de jurisdicción voluntaria, entre esos el proceso sucesorio, lo que se refiere con menores, donde la PGN, la Procuraduría General de la Nación, debe de emitir un dictamen. Y sin ese dictamen, usted ya no puede seguir.
porque pueda que la Procuraduría General de la Nación le diga, mire, fíjese, señor notario, que usted inició un proceso de rectificación de área de bien inmueble urbano. Sí, señor asesor, lo que sucede es que yo soy representante judicial de una persona que está ausente. Entonces, necesitamos disponer o necesitamos arreglar la situación de este inmueble. Pueda que usted no haya acompañado la certificación donde se le haya nombrado representante judicial. O pueda que usted quiera disponer sobre ese inmueble y los derechos son de un menor de edad. Pueda que usted no acredite la resolución del juez donde el juez le haya autorizado a usted en un asunto de jurisdicción voluntaria que usted puede disponer de ese inmueble. Pero fíjese que yo lo quería disponer porque vamos a pedir un préstamo, pero resulta que la finca mide 500 metros inscritos según la inscripción, pero de forma física mide 450. Entonces el banco nos está diciendo que arreglemos eso. Sí, pero usted para hacer eso necesita la autorización del juez. Pueda que sea uno de las incidencias que se pudieran encontrar. Por eso es importante revisar lo relacionado a las guías, las recomendaciones que tiene la Procuraduría General de la Nación. Bueno, hablamos hace un rato sobre la oposición, ¿verdad? Si el notario ve que hay oposición, que no existe el consentimiento unánime de todas las partes, entonces se abstiene de seguir conociendo y emite el expediente a la sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. Si no estoy mal, está bajo la tutela del Ministerio de Gobernación, del cual, pues, como les comenté hace un momento, hay varias tesis de licenciaturas, ustedes lo pueden hasta googlear, donde los distinguidos licenciados están dando su punto de vista que es necesario ya regular esta figura, que la misma ha quedado obsoleta. Bueno, si se declara sin lugar, digámoslo así, la oposición, se devuelve el expediente al notario, el notario sigue conociendo. Si se declara con lugar, entonces la dependencia, la Escribanía de Gobierno, se archiva el expediente, pero usted tiene derecho a cobrar sus honorarios, porque nosotros tenemos un arancel establecido, creo ya por el artículo 108 del Código de Notariado, que establece el arancel, y nosotros tenemos derecho a cobrar nuestro arancel por el trabajo que se ha realizado. Bueno, digamos que todo está bien, no hay oposición, nos devolvieron nuestro expediente, entonces nosotros venimos y ya faccionamos nuestro auto final, declarando con lugar la rectificación, consignando la extensión real y los colindantes de la finca objeto de rectificación de área de bien inmueble urbano. Este testimonio, catalogado como irregular, se adjunta la resolución final, el informe del medidor, la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación
y el plano, lo cual se lleva al registro general de la propiedad para la inscripción correspondiente. Hoy en día, pues, yo creo que ya algunos están familiarizados. Ya no hay necesidad que las compraventas, si usted tiene la firma digital o está adherido al sistema del Registro General de la Propiedad, las compraventas ya las puede mandar usted vía electrónico. Las compraventas. Creo que hay 1 o 2 asuntos más, pero así como que es una rectificación de bien inmueble urbano, todavía no, aún no. Bueno, entonces se presenta al Registro General de la Propiedad, ya inscritos los derechos, se remite al Archivo General de la Propiedad. Se recuerdan que cuando iniciamos a ver los principios, creo que fue del artículo 1, el artículo que era 7, 8 del decreto 54-77, establecimos que no había plazo para emitir los expedientes al Archivo General de Protocolos, pero que habían 2 excepciones. Uno, que es que es el único que establece plazo, y el plazo es de 45 días o una multa de 25 quetzales cuando usted se pasa. Y vieran que qué engorroso, a veces sí, engorroso, digamos así, o inversión de tiempo es para pagar estos 25 quetzales, porque usted tiene que acudir a un órgano jurisdiccional para que le den el recibo. El otro es, ¿cuál es la otra excepción? La ausencia, ¿verdad? Que el expediente se remite ¿a dónde? Al archivo de tribunales. Así es. Bueno, entre algunas consideraciones del balance de lo crítico del decreto 125-83 es que existe una rapidez y mejor costo porque de acuerdo a la exposición de motivos, a la consideración que en su momento se hizo en el Palacio Legislativo, se desjudicializa este asunto y se lleva a sede notarial. Que existen filtros y uno de los filtros es la audiencia que se da a la Procuraduría General de la Nación y la atribución, la confianza que el Estado de Guatemala le da al notario a través del decreto 125-83 de poder llevar este asunto en sede notarial, siempre y cuando exista consentimiento unánime. Entre las desventajas, pues, que se excluye aquellas fincas del área rural, pues es donde está la mayor cantidad de fincas, ¿va ustedes? Deja un vacío legal, porque podemos decirlo tal vez hasta de esta forma, en todos los departamentos existen derechos de posesión que no tienen una inscripción en el registro de la propiedad, derechos de posesión que en cualquier momento el colindante se le mete
Y hay los problemas a veces en el área rural o para no ir tan lejos, en el departamento de Guatemala y hasta muertos hay. Porque a veces les mueven los mojones, se meten en sus fincas y la otra persona pues va a defender lo que tiene, ¿verdad ustedes? Entonces es un problema. Incluso, fíjense ustedes que hasta esos derechos de posesión en algunos departamentos y municipios creo que les han dado un proceso o procedimiento en las municipalidades que no está establecido, no está normado. Un paréntesis. ¿Por qué razón? Porque en algunas municipalidades, como por ejemplo, Jalapa, Jutiapa, en Jutiapa, si usted quiere dar en garantía un derecho de posesión a un banco de aquellos denominados que trabajan mucho con el área rural, pues no. Ellos le dan el préstamo siempre y cuando usted inscriba o registre esos derechos de posesión en la municipalidad. Pero si usted se va a Jalapa, ahí no puede inscribirlos. Y cuando usted, por X o Y motivo, no paga esa deuda, el juez de instancia civil acepta ese mutuo o ese reconocimiento de deuda con los derechos de posesión, porque supuestamente tiene una inscripción en determinada municipalidad. Pero el juez de instancia civil de Jalapa, aunque tenga esa inscripción, le dice no, porque eso no está regulado. Bueno, cierro el paréntesis, ¿verdad? Son problemas que comúnmente se dan en algunos departamentos, ¿verdad? Existe un problema de fraude, ¿verdad? Que es el uso indebido para evadir impuestos o legalizar invasiones. Pues esto creo que también ya ha quedado superado. Ustedes que reciben derecho mercantil, que ya están familiarizados con el objeto y cómo se trabaja con las sociedades anónimas, creo que el notario es un buen asesor en ese sentido, ¿verdad? Este proceso de rectificación de área de bien inmueble a veces viene y se hace la crítica que choca con lo establecido en la ley de rectificación, se me olvidó cómo se llama esta, la del RIC y del catastro municipal, ¿verdad? Entonces, está la realidad física y la realidad registral. ¿Qué es lo que el Estado de Guatemala trata la manera de darle al ciudadano a través del notario, a través de esa fe pública que tiene notario? Es seguridad jurídica. Ese es el objeto del asunto de jurisdicción voluntaria que se tramita en sede notarial relacionado a la rectificación de área de bien inmueble urbano establecido en el decreto 125-83. Bueno, algunas observaciones, preguntas, por favor.
Doctor, disculpe, dijo que esta rectificación es solo para abajo, no para arriba, ¿verdad? Si es más grande. Y que Sí, también porque tiene fíjese cierto usted tamaño. ¿cómo? Y que también es solo por cierta cantidad o puede ser cualquier No, cantidad. no, para nada. Fíjese que el objeto del decreto 125-83 que los propietarios de bienes inmuebles urbanos cuya área física sea menor, o sea, donde está la finca, donde vivimos nosotros, donde yo voy a comprar, donde estoy arrendando, donde estoy actualmente parado, que el área física sea menor al área que aparece inscrita en el registro de la propiedad. No estoy hablando, yo solo puse un ejemplo nada más. No importa si mide 500, 600, 100, 1000, 3000, ¿verdad? Sino que sea el área física menor al área inscrita en el registro general de la propiedad. Y toma como base que en esa inscripción en el registro general de la propiedad se establezca que diga finca urbana. ¿Alguien más? Sí, señor Jocelyn. Gracias, doctor. En el caso de que ese bien inmueble esté intestado, ¿de qué manera se puede proceder para hacer la partición? En el caso que el bien inmueble esté intestado. ¿Correcto? Que el propietario haya fallecido y no haya dejado testamento y todavía el proceso sucesorio no esté finalizado. Pues la recomendación, considero yo que la recomendación es, solo que voy a tomar un par de capturas porque necesito, la recomendación considero yo es que se debe de terminar el proceso sucesorio y los herederos inicien porque entonces ellos ya van a tener sus derechos inscritos en el registro de la propiedad y siendo ellos pues prácticamente ya reconocido herederos y ese derecho inscrito en el registro de la propiedad, ya pueden iniciar el proceso. Esa es la recomendación que uno de notario debe de hacerle a las personas. Pero si hay problema y se necesita iniciar las diligencias, lo recomendable es proponer ante notario un representante de la mortual. El notario agarra el expediente y le corre audiencia al juez de instancia civil para que el juez de instancia civil le pueda discernir el cargo al representante de la mortual. Y con el discernimiento del cargo del representante de la mortual, ya puede iniciar las diligencias de rectificación de área de bien inmueble urbano establecido en el decreto 125-83. Pero si el proceso es intestado, pero si el proceso es testamentario, tenemos que ver si no hay derechos de menores. Si en el testamento no se estableció la figura del tutor, o si en el testamento quien estableció su última voluntad pudo hasta asignar quien pudiera tener la representación de los herederos si llegara a existir algunas incidencias.
Entonces, tenemos que verificar, tenemos que leer bien si es testamento, y si no es testamento, entonces podemos de forma libre y voluntaria, que el acuerdo sea unánime, nombrar un representante de la mortual. Eso sería, Jocelyn. Muchas gracias, doctor. Bueno. Sí, don Juan. Sí, doctor, solo tengo una consulta con relación al tema de notificación. En el ejercicio que entregamos el día de ayer, la notificación estaba así un tanto escueta en el sentido siguiente. Dice, notifico personalmente al señor X la resolución del día de hoy. Pero eso es todo lo que dice con relación al documento que estamos notificando. Pregunto, ¿está aceptable o está bien solo hacer la notificación de esa forma? O lo ideal es decir, notifico la resolución de fecha tal que contiene tramitación voluntaria de asunto de determinación de edad, por decir algo, para hacer referencia al documento que realmente estoy notificando. Así es, Juan. Claro que sí. Nuestro intelecto, nuestro razonamiento nos dice que eso es lo correcto. Por eso, nuevamente, hace un rato, ¿se recuerdan cuando yo le dije el acta de requerimiento? El decreto establece que usted tiene que acompañar, pero eso no quiere decir que usted no puede enriquecer más su acta de requerimiento. La notificación. Nosotros tenemos infinidad de ejemplos en relación a la notificación. Tenemos muchos ejemplos, pero nuestro razonamiento establece que sí, debo de establecer qué es lo que estoy notificando, sobre qué asunto de jurisdicción voluntaria estoy hablando, sobre cuántos folios estoy notificando. Excelente. Y debo de establecer, recuerden que nosotros trabajamos las hojas anverso y reverso. Sí, en la notificación tengo que hacer constar qué es lo que yo tengo que, el razonamiento, el intelecto, lo tengo que poner en práctica allí. Se respeta la discreción, va ustedes, se respeta la redacción, claro que sí, pero tampoco va a ser un testamento en una notificación, sino lo más preciso, lo más claro que puede hacer su notificación, ¿verdad? Eso es, Juan, y sí, así como usted lo expuso en el segundo caso. Excelente, muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más? Va. Tal vez Miren, solo chicos, última, perdón, doctor, tal vez solo una última. Con relación al tema veamos, los pueblos, las ciudades, las distintas áreas poblacionales van creciendo. En algún momento la finca puede estar registrada como finca rústica, pero hoy día ya es el casco urbano, ya se amplió. Y la persona el requiriente nos puede decir, licenciado, porque así se dirigen ya a uno cuando está en el ejercicio, el profesional, licenciado, yo quiero que me haga este trabajo, específicamente para este caso en particular, pero su finca dice que es rústica y sin embargo nosotros en la práctica sabemos que ya es área urbana. ¿Cuál sería el previo que deberíamos hacer o no podemos hacer el trabajo de jurisdicción voluntaria del reconocimiento de área de finca urbana o de bien inmueble pues urbano? fíjese, Juan, que es eso lo que se denuncia hoy en día. ¿Cómo establecer que la finca en su inscripción no diga urbana? Porque usted está en su propiedad y dice, pero si yo aquí a la par tengo el hospital,
enfrente está la municipalidad, enfrente está el mercado. Mi finca es urbana. Y en el registro de la propiedad no dice que sea urbana. Imagínense, pero si dice rústica, pero que dice que en el área rural, disculpe. Entonces son por eso yo me referí como 2 o 3 ocasiones que hay muchas personas que eso ha sido objeto de su trabajo de investigación, de su tesis, porque ya es importante regular nuevamente en el ámbito normativo el decreto 125-83. Para los que son procuradores, hay veces que son errores de los operadores y lo que se hace es a través de unos formularios se me olvida ahí cómo se llama el departamento donde están los asesores en el registro de la propiedad. Entonces se llega con ellos a través de un formulario y se pueden arreglar algunas incidencias que han habido. Lo recomendable es acercarse a la escribanía y preguntar cuáles son los criterios hoy en día y plantear el caso. Y lógico, antes de yo ir, debo de leer el decreto 125-83. Antes de yo ir, tengo que tener bien claro y bien leído la certificación de historial completo de la finca. Y por último, y no menos importante, debo de leer también que ha establecido la Procuraduría General de la Nación si ha emitido opinión sobre ese tipo de casos, ¿verdad? Entonces, porque no voy a ir solo por así, disculpe, pero con mucho respeto, uno termina quedando en ridículo a veces. ¿Y por qué tengo que hacer la investigación? Porque lamentablemente, como es una institución pública, a veces hay personas que no controlan. Y no es por señalar, de veras no es por señalar, pero yo lo he vivido, por eso es que lo digo. Uno llega al Archivo General de Protocolos y hay muchas personas que no te revisan tus mandatos, y nunca han aperturado protocolo. Entonces, es revisión, error, práctica, error, y se vienen y así arman su conocimiento. Pero en lo que ellos terminan formándose, aprendiendo, pasaron encima de muchas personas. Por eso es que yo hablo de la persona, creo que es una mujer la que está hoy en día en esta escribanía. Entonces uno tiene que llegar, pero tiene que investigar primero, tiene que llegar con argumentos y lógico, ¿verdad? De una forma educada, profesional, a preguntar o a solventar algunas dudas. Eso es, Juan. Muchas gracias por su excelente aclaración, doctor, pero la verdad sí, me deja bastante claro el trámite y los criterios que hay que tomar y de igual forma la preparación que debemos tener, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, entonces miren chicos, le vamos a dar espacio a la licenciada Elizabeth y nos va a compartir en relación al trabajo. Quiero que por favor pongamos atención, no tenemos mucho tiempo y hacemos las preguntas que corresponden. Por favor, licenciada. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno, les quiero presentar las instrucciones en relación al trabajo que se va a realizar. Me ponen una reacción cuando lo logren visualizar, por favor.
Ustedes saben que dentro del programa tenemos un punto que se llama Derecho Comparado. Creo que ya vimos el programa, lo analizamos, lo revisamos y hoy por hoy ya casi que estamos terminando con la totalidad de temas pues que la coordinación solicita que ustedes deben ver en el transcurso del semestre. Este tema, al ser algo doctrinario, que es de investigación, que incluye la parte de ustedes como juristas e investigadores, consideramos que es necesario o que lo más adecuado es que ustedes lo trabajen de la siguiente manera, como un cuadernillo de análisis de derecho comparado, solo que aquí le vamos a agregar nosotros una parte fundamental que es la doctrina o las sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad en relación a algunos trámites de jurisdicción voluntaria. Las instrucciones las tienen ustedes a la vista. En su momento o más tarde o mañana tempranito se los voy a compartir, pero el objetivo es realmente compartirles a ustedes cómo va a ser la elaboración y cuál va a ser su presentación. Tiene un punteo asignado, solo que no se los quise poner a la vista, solo porque necesito coordinar algunas cositas para decirles a ustedes el valor total del trabajo. Como bien pudieron ver en el chat de grupo, y creo que algunos ya lo compartieron, que el próximo examen está programado o el examen final está programado para el 29 de abril. Puede ser que ustedes entreguen su trabajo juntamente con su examen o que lo entreguen con días anteriores a. Entonces, mayo. Gracias. Entonces, por favor, no lo dejen a última hora, no lo hagan a la víspera del plazo o no se confíen porque ya vieron lo que les pasó para su examen. A algunas personas, no a todos. Los requisitos que va a llevar el trabajo es que lo van a realizar ustedes a mano, con su puño y letra, con la letra más legible que puedan tener. Las hojas que van a utilizar pueden ser hojas blancas, ya sea con líneas o sin líneas, en tamaño oficio. Papel español no, ni hojas de protocolo, ni hojas que imitan el papel protocolo, porque no estamos trabajando ni actas notariales, tampoco estamos haciendo escrituras públicas. Entonces, papel normal, papel bond, ya sea en su modalidad de hojas blancas o con líneas. Van a foliar todas y cada una de las hojas que correspondan a su trabajo. Ya saben que la foliación puede ser abierta o cerrada, cualquiera de los dos casos, y la entrega va a ser en PDF. ¿Qué va a contener su cuadernillo de investigación? Van a hacer una carátula creativa. Yo le denominé carátula creativa porque ustedes la pueden hacer como quieran. Por lo regular siempre me he dado cuenta que cuando hay maestras o maestros por acá en nuestros grupos o en el curso, son un poquito más creativos, le ponen florecitas, colores, papel cuando se entrega de forma presencial, papel de colores, como ustedes quieran. Hay quienes son un poquito más minimalistas, digámoslo así, y solo ponen el escudo de la universidad, sus datos personales, el trabajo y la fecha. Cualquiera es válida, ahí les colocamos algunos requisitos mínimos que debe contener esa carátula. Van a realizar un índice foliando y colocando la numeración correcta de todos los temas que incluyan ustedes dentro de su trabajo de investigación. Una introducción, ahí les establecemos de cuánto es el mínimo para que la puedan realizar. Y el cuerpo del trabajo va a estar dividido en dos partes. Una parte de derecho comparado y otra parte de la investigación jurisprudencial. En el derecho comparado ustedes van a realizar un análisis de 3 procesos de jurisdicción voluntaria. Ahí les colocamos algunos ejemplos. Se van a ir a investigar de algunos países. Ahí está el requisito. Mínimo deben ser 3 páginas. Recordemos que 3 páginas es una hoja y la mitad de la otra, es decir, anverso, reverso y luego anverso.
Luego, dentro de esta misma parte de derecho comparado, ustedes van a incluir un cuadro comparativo donde van a hacer una síntesis o un resumen de las similitudes y diferencias que pueden encontrar ustedes en lo que están analizando. Como les digo, la creatividad es válida. Pueden hacer 2 cuadros, un cuadro de similitudes, un cuadro de diferencias o lo que a ustedes se les ocurra, siempre cumpliendo los requisitos mínimos. En la parte de la investigación jurisprudencial, ustedes van a ir a la página de la Corte de Constitucionalidad, jurisprudencia, conocen bien el sistema y van a colocar el asunto de jurisdicción voluntaria que a ustedes se les ocurra o que más interés tengan. Supongamos que ustedes ya encontraron su sentencia, la van a imprimir y en base a eso ustedes van a realizar un análisis de la propia sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Ojo, van a encontrar muchas sentencias que se pronuncien en relación a 2 líneas sobre un proceso de jurisdicción voluntaria, como también van a encontrar sentencias que contienen aspectos que sí son relevantes dentro de la tramitación de asuntos. Por ejemplo, dentro de la norma aparece que solo los guatemaltecos pueden solicitar la titulación supletoria de bienes inmuebles, pero hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde establece que los guatemaltecos naturalizados ahora ya tienen ese derecho para poder hacerlo, siempre estableciendo ciertos requisitos. Ese tipo de sentencias son las que nosotros vamos a ponderar, que son realmente relevantes y claramente les van a servir a ustedes dentro de su ejercicio profesional. Que el trabajo pues no pretende 100% que ustedes solo vayan a copiar y pegar o le pidan a la inteligencia artificial que se los haga, sino que tengan como una guía, una base, un documento de respaldo que les pueda servir cuando ustedes pues salgan a la calle y se topen con algún asunto, ustedes ya puedan opinar, no solo decir el decreto, la ley establece esto, sino que yo también leí que la Corte de Constitucionalidad establece o estableció cierto criterio, que eso creo yo que a la hora de exponernos nos da un plus. Ya no somos como el típico abogado que únicamente leyó sus leyes, sino que también cumplió su función de ser investigador y pues tiene un criterio más amplio. No sé si me di a entender o alguien tiene alguna duda, puede levantar su manita virtual, por favor. ¿No hay ninguna duda? ¿Seguros? Jóvenes. Por el No, momento, Buenas noches, licenciada. Creo que ahí estamos. Lo que pasa es que nos quedamos noqueados. está potente el ICDA. Está Asustados. bastante sencillo. No van a tener más de 12 hojas en su, bueno, digamos que las sentencias de la Corte sean de 8 hojas anverso y reverso, es lo que más grande les va a hacer su trabajo. Es lo único que ustedes pueden hacer, que van a llevar a computadora. De ahí todo lo demás es eminentemente a mano, y si es con lapicero azul, mejor, para que se les quede grabado en su cerebro de lo que están haciendo. ¿Tienen alguna duda? Una consulta, licenciada, perdone. Sí, Juan, dígame, con mucho gusto. Con relación al tema de estas sentencias que haya emitido la Corte, yo entendí que dijo usted que son 3. 1. Esas sentencias las vamos a adjuntar al trabajo, pero esa sí puede ser solo el PDF del documento original, o hay que transcribir esas sentencias en nuestro caso. En las instrucciones, yo sé que no se las puse completamente a la vista, pero sí se establece que las pueden imprimir. Es lo único que ustedes van a llevar impreso dentro de su trabajo, porque de ahí van ustedes a sacar su análisis. Perdón, de acuerdo. En ese orden de ideas, la cantidad aproximada o la cantidad mínima podría ser de unas 10 hojas en anverso y reverso, es lo que yo entendí en este momento. Explíqueme. Para- Esta parte o no sea, se la entendí. para tener un parámetro de
de qué cantidad mínima de hojas deberíamos de tener en ese análisis que nosotros vamos a presentar. Si es que hay una cantidad Ah, mínima o cómo lo vamos a manejar. Esa era la inquietud. Perdone. ya. Pues tomemos como base que son 3 páginas de análisis de derecho comparado. Ahí ya llevaríamos hoja y media, su carátula, índice, conclusiones. Ya llevaríamos 4, entonces no van a tener menos de 4 hojas. Y lo que decía de 8 a 10 hojas, me refiero al contenido de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, porque realmente no sé si yo no lo he visto o no he investigado 100%, pero no he visto sentencias de la Corte que vayan en 3 o 4 o 5 páginas. Son bastante amplias. De Entonces acuerdo. sí van a Ahí está. tener bastante contenido. Sí, ahí ya me aclara bastante la idea de cómo podría ser el trabajo, pero de igual forma, leeremos las instrucciones, licenciada. Muy agradecido. Gracias por la aclaración. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Seguros que no tienen dudas? Ana, por favor. Gracias, licenciada. Disculpe, solo volviendo a confirmar esto de lo de las sentencias. Las sentencias que vamos a utilizar se imprimen y se folían y se agregan al trabajo. Correcto. Ok, gracias. Muy bien. Por ahí preguntaban en un mensaje que cuándo es la fecha de entrega. Al inicio de mi exposición les dije que estuvieran atentos, que puede ser el propio día del examen juntamente con su examen o puede ser días antes a la celebración del mismo. Por eso ustedes lo tienen que tener listo con una semana de antelación. Preguntan también en los mensajes que cuál es el punteo. Regreso a lo mismo, se los dije al inicio, solo hay que verificar algunas cuestiones previas y les confirmo el punteo y el valor total del trabajo. Puede ser la mitad de este último punteo del examen o puede ser menos. Muchas gracias por ese apoyo, licenciada. Yo sé que con esa intención prácticamente se está haciendo, ¿verdad? Muchas gracias por ese apoyo, de verdad. Si vieran sus exámenes, es cierto. ¿Quién preguntaba? Lenny. Sí, en un ratito, si no es a las 8 de la noche, se los comparto mañana temprano. Se les va a cargar a la plataforma los requisitos del trabajo. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Y ¿Inconsistencias? las notas, Lick, para cuándo? Ahí sí va a tener que tener paciencia porque imagínense, calificar presencial es un poquito costoso. Virtual es un poco más porque los ojos se cansan más a la luz de la pantalla. Todos 40, Ligda. Si los tienes, sí, con mucho gusto. Todos asustados, Ligda. Me imagino. Si no tienen ninguna duda, yo termino mi exposición y ya saben, se los cargo a más tardar el día de mañana. Gracias, licenciada. Gusto. Bueno, el día miércoles la licenciada va a estar con ustedes y por si hay algunas dudas ahí van a terminar de evacuar las mismas. Nos vemos el día miércoles. Permiso. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.